¿cómo razonas con los irrazonables? ¿Cómo llegas a algún tipo de acuerdo con personas que son muy desagradables? ¿Cómo negocias con personas que son egoístas? De hecho, ¿cómo convences a los ilusos? ¿O cómo llegas a quienes a veces parecen decididos a hacerse los tontos? Bueno, estas son preguntas que se han venido a mi mente en varios momentos de mi vida. Es un trabajo muy duro cuando quieres mantener los pies en la tierra, gestionar tus límites y no relacionarte con personas narcisistas que prácticamente te obligan a vivir en sus propios términos. Al pensar en esto, pensé que podría ser interesante observar qué le sucede a un narcisista internamente cuando alguien comienza a mostrar confianza en sí mismo, a hablar con claridad y hace respetar y cumplir sus límites. Quiero darte la bienvenida a otra edición de este podcast donde tengo la esperanza de brindarte soluciones a los difíciles desafíos de la vida. Si aún no te has suscrito, podrías seguir adelante y presionar el botón de suscripción y notificaciones si sientes que ha sido de provecho nuestro tiempo juntos. Te lo agradecería mucho. Cuando has ganado la confianza suficiente en ti mismo, cuando has aprendido herramientas y más que nada, cuando ya has identificado al narcisista, ninguna de sus tácticas habituales funciona. En otras palabras, ya ha perdido ese control sobre ti. Bueno, para empezar, vale la pena recordar que prácticamente todo en un narcisista es falso. Muchos de sus comportamientos buscan proteger una sensación falsa y frágil de sí mismos. Y de hecho necesitan que otros validen esa idea de que son superiores, de que son los mejores, que son impecables, que merecen atención y trato especial. Pero la única manera de conseguirlo es controlando y manipulando a otros para que conspiren con sus fantasías, porque la realidad es totalmente diferente. No son los mejores, no son impecables, ni siquiera llegan a cumplir lo mínimo que se requiere para la decencia humana básica. ¿Me explico? Así que cuando alguien empieza a ver a través de su falsa fachada y ya no contribuye con los delirios de grandeza ni les presta la atención que anhelan, pero en su lugar lo que vemos es una especie de crisis de identidad. Y también empezamos a darnos cuenta de que ahora son ellos los que empiezan a perder el control de sí mismos. Creo que lo primero que experimenta un narcisista es la negación. No solo la negación en el sentido de que temen la confusión o la inocencia, porque la negación es más interna. Rechazan cualquier cosa que contradiga su versión de sí mismos. En una palabra, niegan absolutamente la realidad. Así que cuando alguien empieza a imponerse y responde con hechos, es decir, actuando acorde a sus principios, demostrando que él o ella sí es alguien de valor, ven que de hecho esta persona sí es todo lo que ellos no son y ya no les sigue el juego y ya no les cree nada. Su autoestima puede comenzar a desmoronarse, por lo que deben rechazar la idea de haber hecho algo malo, negar rotundamente todo lo que lo acusa, ya que aceptarlo significaría enfrentarse a sí mismo con honestidad, lo cual podría ser demasiado doloroso. Lo que a menudo vemos son intentos desesperados por recuperar el control solo para defender su frágil autoestima. Esta es una de las razones por las que a menudo nos encontramos con desviaciones y desvaríos cada vez que intentamos explicar el impacto de su comportamiento. La incoherencia en ellos es abismal. Por un lado dicen que ciertas cosas son importantes, que ellos son así, que esto es lo que van a hacer, pero por el otro hacen todo lo opuesto a lo que hablan. Pero aún así, se convencerán a sí mismos e intentarán convencerte de que tal vez eso no es la realidad o que fue solo algo temporal porque hay algo más que a ti te está pasando y no estás viendo las cosas con claridad, no estás pensando bien y pronto cambiarás de opinión. Para ellos pronto todo volverá a ser como antes, pero cuanto tú más los desafíes, más podrían empezar a creer que alguien te ha puesto en su contra. Empezarán a buscar a alguien a quien culpar, ya sean tus amigos, tu familia o incluso hasta tu terapeuta. Será cualquiera
menos ellos. De hecho, una de las razones por las que las personas narcisistas aíslan a sus víctimas de su red de apoyo social es que temen que otros vean lo que está pasando y digan algo al respecto. Así que cuando alguien empieza a distanciarse, creen que eso podría haber sucedido porque tenían control sobre ti y piensan que ahora alguien más tiene ese control sobre ti y te han envenenado en su contra, porque es imposible que tú pienses, que despiertes y que hagas esas cosas por ti mismo. Un ejemplo sería una persona que me comentó su historia. Con su permiso, la comparto con ustedes. Tenía una relación difícil con su madre narcisista. Siempre que ella decidía no tener contacto, la madre le enviaba un mensaje a la terapeuta de su hija diciendo que su hija no le hablaba y exigiendo saber qué es lo que le había dicho. La hija luego descubrió que la madre había enviado el mismo mensaje a otras personas de su grupo de amigos. En realidad, buscaba un culpable, ya que estaba convencida de que el hecho de que su hija cortara el contacto con ella no tenía nada que ver con su propio mal comportamiento. En segundo lugar, en el narcisista también vemos miedo cuando ven que alguien se toma en serio decirles que no y ya no les sigue el juego. Ahí es cuando el miedo puede aparecer. Y el miedo puede surgir por diferentes razones. Porque las personas narcisistas necesitan un público, necesitan atención constante. Esto a menudo se conoce como suministro narcisista, como hemos dicho varias veces. Y dependen de otras personas para este suministro porque no pueden dárselo a sí mismos. Así que la idea de perder una fuente de suministro puede generar miedo. Ahora bien, hay cierta ironía en ahora darnos cuenta de cómo te necesitan más que tú a ellos. Y aún así se comportan como si te estuvieran haciendo un favor al permitirte estar en su compañía. Pero cuanto más seguros y decididos ven a alguien a irse, especialmente si no hay ira, si no hay rencor, ni urgencia, ni desesperación en ellos, aumenta el miedo porque temen ser poco importantes. Y cuando su manipulación no funciona, esto puede generar una sensación de impotencia agobiante en ellos. Temen no ser nada, temen estar solos. Y cuando la gente deja de prestarles atención, no obtienen lo que necesitan para funcionar. Además, escuchen esto. Si no tienen control sobre alguien, saben perfectamente que no tienen el control sobre con quién hablarán y si van a decir quiénes son ellos realmente, por lo que pueden sentir miedo a ser expuestos por sus acciones y por su comportamiento. Este miedo puede generar pánico y actos de desesperación. Ahora pueden oscilar entre insultos o promesas de cambio o amenazas, de hecho. Podría haber amenazas de consecuencias. Podrían optar por tratar de dañar tu imagen primero, de adelantarse y empezar una campaña en contra tuya para que nadie te crea si decides hablar. Si la persona ha tenido una relación cercana contigo, podría haber amenazas de exponer tus secretos a otros. Podría haber chantajes, por ejemplo, ofreciéndote llevarte de vacaciones o de darte dinero o actuando exageradamente generosa con la persona a la que no quieren que les digas la verdad. Para así, si llegas a hablar, esa persona dude de lo que estás diciendo. Pero si a ti no te interesa hablar, no quieres saber nada de ellos ni de convencer a nadie de lo que viviste, de todas formas lo intentan porque esperan que cedas en algún momento, porque eso es lo que siempre has hecho hasta ahora. Pero si tú no cedes y no vas de vacaciones con ellos o no aceptas su ayuda, podrías enfrentarte a insultos y acusaciones de mal agradecimiento por rechazarlos. Después, intentarán racionalizar lo que te pasa porque claramente hay algo mal contigo, no con ellos. Tal vez, según ellos, tengas problemas en el trabajo, problemas familiares, porque no tiene nada que ver con ellos. Hablarán con otros, les contarán lo preocupados que están por ti, pero también lo malo e irracional que te estás comportando. Intentarán convencerte de que algo anda mal contigo porque sus tácticas no funcionan, porque esa es la única explicación posible de por qué ya no quieres que te traten mal. ¿Qué tal? A menudo vemos un cambio de táctica y cuanto más desesperados se sienten,
más erráticos se vuelven. Estas tácticas suelen estar mal pensadas y son impulsivas y reactivas. Pueden pasar de promesas de un futuro maravilloso a acusaciones de que estás conspirando en su contra. Sin embargo, independientemente de la táctica que utilicen, todas buscan provocar algún tipo de reacción emocional en ti, intentando provocar cualquier tipo de interacción porque necesitan que sigas defendiéndote, necesitan que sigas explicándote, que sigas discutiendo. Temen perder esa interacción porque para ellos una mala atención es mejor que ninguna. Tu interacción, ya sea positiva o negativa, los alimenta y se mostrarán exageradamente molestos, te acusarán de traición, te mostrarán una falsa confianza exagerada y fingirán que no les importa, lo que puede convertirse rápidamente en indignación cuando demuestres que a ti tampoco te importa. Incluso podrían amenazar con hacerse daño a sí mismos o a otras personas. Pero en las primeras etapas de la ruptura, lo que a menudo se descubre es que debido a su miedo a perder la relación, cuanto menos reacciones, más aumenta la provocación. Esto me lleva al siguiente punto. Cuando no reaccionas como ellos quieren, esto puede generar frustración, lo que puede provocar ira. ¿Cómo te atreves a rechazarme? Sienten que tienen derecho a tu obediencia y pueden volverse muy vengativos porque en su mente tú los has lastimado, los has traicionado y creen que tienen derecho a algún tipo de venganza. Creen que su ira y su desesperación les dan algún tipo de inmunidad moral, así que cualquier cosa que hagan para lastimarte o castigarte es tu culpa. Tú los obligaste. No quieren que sigas adelante y que prosperes. No quieren que tengas ningún tipo de felicidad, a menos que sea bajo sus términos. Pero generalmente debido a su propio vacío y su propia basura. Quieren que pases el resto de tu vida con ellos, que pases tus días arrepintiéndote del dolor que les causaste. Y ese dolor, por cierto, seguramente fue causado porque marcaste un límite o por no querer hacer lo que ellos te decían o seguir jugando a sus juegos amañados. Intentarán atacar tu reputación, tu red de apoyo social. En algunos casos, incluso podrían contactar a tu lugar de trabajo. Como hemos dicho, cuando ya no pueden controlarte, intentarán controlar cómo te ven los demás. Da miedo estar en el lado equivocado de la venganza narcisista. Muchas de las técnicas de venganza están mal pensadas, son mezquinas y mal ejecutadas, y la mayoría de las veces terminan siendo descubiertas. La siguiente técnica es una necesidad desesperada de intentar mantenerte desestabilizado. Los narcisistas generalmente controlan a los demás mediante la manipulación psicológica y emocional, haciendo que duden de sus propias percepciones, sus recuerdos y su realidad. Lo hacen mediante la manipulación psicológica. De nuevo, siempre que alguien logra mantenerse firme y confiar en sus propias percepciones, puede haber un aumento en las formas de intentar hacerles dudar de sí mismos. Incluso podrían cambiar su actitud y ser un poco más sutiles. Por ejemplo, podrían hacer preguntas como: ¿qué hay de la vez que te equivocaste en esto, en aquello y yo no actué así? Yo no actué como tú. E intentarán reescribir la historia. Incluso podrían intentar usar a otros para triangularte. Pero la desestabilización funciona en diferentes niveles, en el sentido de que intentan desestabilizarte, siembran dudas en tu cabeza, pero no solo intentan castigarte, sino también reforzar sus propios delirios. En última instancia, se trata de que interactúes con ellos en sus términos, quizás intentando explicarte o justificarte por cada cosa que dices o haces, incluso a través de terceros. Cuando un narcisista pierde el control sobre alguien debido a su desesperada necesidad de atención, simpatía y validación, entre otras cosas, empieza a contarles a los demás su versión de ti y lo que sucedió. Por ejemplo, lo mal que los trataste, cómo ellos te dieron todo y cómo tú les pagaste y los dejaste. Tú eres el narcisista. Se involucran en lo que comúnmente se conoce como una campaña de desprestigio y realmente están reescribiendo la relación a su manera, en una versión que no solo les conviene, sino que también puede anticipar cualquier cosa que puedas decir sobre ellos. Recuerda que temen ser expuestos.
A cuantas más personas se lo cuenten, más cierto creen que se vuelve lo que han dicho. Finalmente, cuando ven que no participas en su drama, que pasas de todo, que no te importa lo que digan ellos, ni lo que digan los demás, ni lo que piensen, estás dejando de alimentar su ego y de satisfacer su necesidad de atención. Cuando esto sucede, es que entran en una gran ira y te descartarán y buscarán un nuevo suministro, un nuevo proveedor, alguien nuevo de quien alimentarse. Recuerda que ellos no pueden estar solos. El narcisismo no puede funcionar sin un público, sin un proveedor. Una expresión que escuché una vez dice: nadie se enamora más rápido que un narcisista sin un proveedor. En resumen, las personas narcisistas viven en su propia versión preferida de la realidad, donde siempre son superiores y merecen atención y tratos especiales. Los demás solo están ahí para su beneficio. Pero cuando te niegas a participar en sus delirios y fantasías, cuando dejas de intentar ayudarlos, sacan lo peor de ellos. Cuando te niegas a prestarles atención, cuando no discutes ni te explicas más. Esto puede generar confusión, negación, miedo e ira. Harán lo que sea necesario para recuperar el control. Sus comportamientos buscan evitar tener que admitir que perdieron, que ellos son el problema, que no son tan buenos ni tan especiales como quieren creer. Para resumir las preguntas que mencioné al inicio, ¿cómo se le gana a un narcisista, especialmente cuando están intentando manipular a los demás para que estén a su favor? Pues tú ganas al no manipular a nadie. Te das cuenta de que el único poder que tenían sobre ti era a través del engaño, al explotar tu amabilidad, tu paciencia, tu compasión y tu esperanza de que algún día cumplirían sus falsas promesas. Ganas al darte cuenta de que no necesitas su aprobación ni la aprobación de nadie, que nunca necesitaste a alguien así en tu vida y que son ellos los que te necesitaban más a ti. Ganas al darte cuenta que no importa lo que el mundo piense, porque tú sabes cuál es la verdad. Como siempre, hay muchas otras cosas que podría haber mencionado, como la ira narcisista para castigar e intimidar, un colapso narcisista que a menudo puede parecer una depresión basada en la vergüenza. Pero si hay algo que quieras añadir, no dudes en usar la sección de comentarios. De estos videos surgen conversaciones interesantes. Mi nombre es Katy Fernández, coach de vida, de relaciones, psicología positiva y espiritual. Si te ha gustado este mensaje, te invito a suscribirte a mi canal y escuchar los temas que he publicado y continuaré publicando acerca de la salud mental y el comportamiento humano. Si necesitas ayuda para establecer límites y responder ante situaciones difíciles en tus relaciones, te invito a programar una consulta. Mis datos se encuentran en la descripción del video. Si deseas que hable de un tema en específico, por favor déjalo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Bendiciones a todos. Hasta la próxima.